Principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. De la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza. Amigas, amigos del Alto Paraná, del Paraguay y del mundo, tengan ustedes muy buenos días. Un día maravilloso, un día espléndido, ya con olor a Semana Santa. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Buen día, Rodolfo. Buen día, audiencia. Silvio, nuevamente hoy tenemos el privilegio de... Ya estamos en eso. Sí. Nuevamente tenemos el privilegio de... Avirata hacia término en el Teja. Contamos con la presencia del gran amigo y hermano Tony Ruiz. Sí. Tony Ruiz. Arquitecto de profesión. Requintista. Tenemos que decir que el sábado pasado no pudimos hacer el programa completo porque hubo cortes de energía eléctrica en la capital mundial de la energía, ¿verdad? Sí, capital mundial. Capital mundial Bolivia, ¿verdad? Capital mundial de la energía. Con orgullo que cada mes más o menos se bate récord en producción de energía eléctrica en Itaipú. Pero a ver, Ocuarú de Iñatimos allá, ya cortamos la luz. Japé Peñán de costado 20 ya sin estar. Carabiga tú. Hernandarias tiene 2 usinas, ¿verdad? 2, un coin, y no le sirve ninguna de las 2. ¿Y por qué? Político. Político asunto. Asunto de político. Y bueno, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Silvio. Espera que. A ver. Anoque, Tony. Ahora sí. Espera que. ¿Ahí te escuchas? Espera que. No, espera ahí lado, Pau. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Probamos? Hola, ahora sí. Qué suerte. La energía eléctrica ya ahí, ¿no? ¿Ahora? Espera que. Vamos a cambiar el micrófono. A ver. Agarra el otro micrófono, Tony. Espera. Ahí está. ¿Y ahora? La solución. Sí, algo en vivo y nada. En vivo. Sí, señor. Ahora sí. Buen día para la audiencia, buen día Silvio, buen día Rodolfo. Mi querido doctor, gracias por la preferencia. La vez pasada tuvimos un pequeño inconveniente técnico. Entonces, gracias nuevamente por invitarme de nuevo. Este día maravilloso, Cuarajú, Pona, hoy tiramos la terere. Bueno, esto es cultural, ya Chipame mismo, hoy lo me están llamando, na cosidores. Hablando, Chipago cultura será. Claro, ese es una comida típica. Ese es lo nuestro. Paraguay, sí. Yo siempre me discuto con la gente que en nuestro idioma guaraní, cuando... Bueno, en realidad el que tenemos nosotros es el yopara, la mezcla. Sí.
Y eso es el que nos identifica como paraguayos, ¿verdad? Efectivamente. Y eso se llama modismo. Modismo, sí. Modo de hablar de Sí. cada nación es cultura o región. Región, Porque sí. región es cuando los paranaenses mezclan con el portugués. El guaireño, Iñecané. Sí. El misionero tiene otra forma de hablar. Entonces, la gente antes, no, guarango, que esto y aquello. Y hay la forma cultural de expresar o hablar bien el castellano en Paraguay. Sí. Pero hay en la parte cultural, que es del pueblo, la mezcla, el yopará. El Yopara. Ese es lo que le identifica al paraguayo cuando va en otro país, o es en donde es Estados Unidos o Brasil o algún lado. En donde es jajina, pillo, le mezcla, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, ese es cultura. Ahí lo mitad y hacer la pea la guarango. No, ese es la marca, el sello del paraguayo que le identifica al Y se paraguayo. tiene que respetar eso. Eso hay que respetar. Porque Sí. ese es lo que nos identifica como paraguayo. ¿Por qué, por ejemplo, no se le dice a los curepi, vaina peñe, ponerle castellano? Sí, sí. ¿Entendés? Ellos tienen su modo de hablar. El Claro. che, viste, el loco. Sí, loco. ¿Entendés? Boludo, anda. Ese Boludo, es lo que anda le ahí, dicen. pañande. Boludo que yo digo, no. Sí, Sí. eso es lo que le... y bueno, saludo especial a los hermanos Hermanos argentinos, argentinos, sí. Paraguay, Ñanda hermano. Brasil, los brasileros. Vamos los a Poitepe, doña hermano. Sí, todos somos hermanos. Viste, los brasileros, como en cada región tiene su forma de hablar. Sí. Por ejemplo, el gaúcho tienen una forma, los nordesteños, el norteño Sí. es diferente, los de Río de Janeiro, Diferente. diferente, Paulista. los paulistas es diferente. Mm. Así también nosotros, acá en Paraguay, cada región es diferente de pronunciación de hablar. Y eso se llama modismo. Y eso es cultura, porque cultura es lo que le identifica a cada región. O sea, ¿cómo mismo es la definición de la cultura? No, y Por favor. es lo que le define a cada persona. Cultura es la tradición, Y la idiosincrasia, de pronto. el de- costumbre de la cada costumbre, nación la y costumbre, región sí. de cada Sí, país. sí, sí. Efectivamente. Entonces, eso siempre yo resalto en la clase o con los muchachos, con la gente, Ajá. y que me dice que yo estoy diciendo mal o diciendo bien, Ujú. dependiendo, porque hay la forma. Ahora mismo la Academia Española, por ejemplo, ya dice piña a la fruta, ¿verdad? Entonces, cada región dice Argentina, Paraguay, Brasil, y piña, sin embargo, es pegar, ¿verdad? En Argentina. Sí. En Argentina. Entonces, hay una forma de decir bien o de escribir bien o de escribir formalmente. Claro. Tal Y cual. hay una forma de modismo para saber de dónde está viniendo Claro. esa palabra o cómo Claro, se le como está identificando. los chilenos que dicen huevón. Exactamente. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Sí, claro, Sí, claro. No, aclarar esa parte. Ahí la lomitana y tabuila y purúa la pilló, Gina, Umiacuera. claro, tal cual. Sino que eso es porque es paraguayo. Ujú. Eso es lo que le identifica. Ese es el sello que le identifica a una marca registrada como paraguayo. Así Le- es. Silvio, le miro yo a Tony, anda tu y peña acá no imba, pues. La ella de ella. Que te das cuenta, sea acá en Guasuanda y pues ven, vaya, No, a mí me encanta la parte cultural. Y esto de cultura y algo más, señores. Sí, discutido y lo mismo nada. Por- Radio Ñacunutú, Ñacunutú, radio online, pese a una radio que piensa, una radio diferente, una radio que educa, que divierte, en fin, un rosario de cosas. Así mismo. Vos sabés, Tony, que en la facultad yo decía una sarta de cosas. Una vez a Silvio no le gustó eso, que no le gustó. Y después, a mí viene hacia mí, eres la sarta. Y después me quedé yo pensando. Después leía y entre lecturas y lecturas encontré en un libro el autor usó la expresión que yo venía usando. A ver, Silvio, no cambias como yo te oí la sarta. Y No, caprichoso. no, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos comunicación, no podemos usar lenguaje muy vulgar. muy rebuscado. Ajá. Hay que usar O sea, sarta de repente hay gente que no entiende que es sarta. también, exactamente. Hay Una sarta de cosas, güey, vos decís. Y sarta Sí. es una palabra.
Exacto. Y no todos saben qué es sarta. ¿Qué es sarta? Y un rosario, un montón de cosas. Un montón, ahí está. Un montón. Entonces hay que usar palabras que la gente Pueda entender. entender más sencilla, ¿verdad? Pasa que ahí, Bueno, ahí en se realidad, entra a tallar. en realidad él está usando un modismo. Y mucha Sí. gente puede que escuche, que entienda que es sarta de cosas por ¿cómo se llama? Por el contexto de la expresión. A eso iba. Mm. A eso iba, porque en mi valle pues se usa eso. Mm. Bueno, pero ustedes lo de YouTube son todos los genios. Yo yutiano. Yutugano, o sea... Jodido. Señores, No, no, 10, 18, 10 horas con 18 ¿Cómo es? minutos. ¿Ustedes lo de YouTube lo que son Va. con casapeño, ¿verdad? O los de Yegro. Casapeño combo, YouTube un bogüero, Silvio. Así, esa es la frase. Así nomás es. ¿Cómo es? ¿Por qué se dice eso? ¿Explican un poco? En la época dice que había muchos hechiceros por la zona. En Casapá. En Casapá. Casapá tiene ¿En ese- Casapá o en YouTube? No, en ambas partes, en ambos lugares. Sí. Y en Casapá se preparaba el hechizo y eso se curaba en YouTube. Se solucionaba eso en YouTube. Por eso se decía esa expresión. Sí. Se hago ya pola, encanto y... O sea que el algo otro más, desata. lo que, lo que en el fondo está diciendo es, en Casapá se hace el payé, El güiro. pero en YouTube Se elimina, se deshace el se payé. deshace, sí. Para un bogüero. Sí, un bogüero. Y al revés, pero no se hizo nunca. No. YouTube es una ciudad, ¿cómo se llama? Fundada por jesuitas franciscanos. Bolaño. Bolaño, Bolaño. Sí. También por Fue Bolaño. Luis Neto Cayo. Luis O sea, Bolaños también fundó Casapá, Casapá, Yegros, YouTube. YouTube. Sí. Pero Yegros no se llamaba Yegros. Te voy a deber. Creo que Yegros no se llamaba Yegros. Porque Sí. Casapá es un nombre guaraní. YouTube Sí, también. sí. YouTube, ¿por qué se llama YouTube? Silvio, YouTube. en la próxima te voy a dar la respuesta. Ahora quiero hablar ya de otras cosas y Anímate. macanea. Sí. No, tipo. pero hay que satisfacer la curiosidad de la gente. YouTube. Yu es de aguja, ¿verdad? Pero para mí que no es nada, no Zona. tiene que ver con aguja. ¿Cómo continúa? O sea, no entiende este pero lo que... Hacemos oyente, hacemos para Anduino. Yo no quiero complicar, pero quiero agradecer al hermano por este material. Rodolfo Ortiz, enamorada, ¿verdad? el poder del amor. Probablemente Alza un poquitito más, por favor, Tony. Ahí, ante cámara. 30,000 nomás para que... El poder del amor. Y- Un regalo con dedicatoria espectacular. Gracias, Rodolfo, No, mi de querido nada, amigo. Tony, por favor. de nada. Ya mismo se va a estar a yo. Y te puedo asegurar de que no vas a desprenderte del mismo sin que leas todo. Agradecido Sí. porque el mejor regalo es el libro. Sí, Es sí. un libro. Encima, Aparte, este es el mes del libro. Sí, el mes. el mes del libro. Sí. Ja. Abril, sí. Mm, Medio el periodista también, sí. también. El mismo día. El mismo día. Mm. 26. No. ¿Qué día del periodista? ¿El 23? 26 o- ¿El 26, pero? Veinte, me queda Ah, el por- 23. 23 ¿Y el 23 día. qué? y día del libro, creo que. Día del libro. Y en el día del periodista que murió Santiago Santiago Leguizamón. Leguizamón. ¿Y Robasto? Apá de Betaína. Robasto también, creo que murió. El día del periodista. Y el 30 es día del maestro. Del maestro. Alex Taitico, o sea, ahí primero de mayo es día del... Sí, gente. ¿Y te lleva con todas las farras en ese? Qué No, bárbaro. Anato, De- Guatula, la farra, todo el ¿Qué, día. qué opinión se merece el título del material, Tony? El poder del amor será. El poder del amor. Esto suena bastante fuerte. Pojuí, vea, ¿eh? Pojuí, Suena tal vez, muy pojuí. sí. Porque en el amor, ahí se conforma todo. Por ejemplo, la creación, toda la causa es el amor. ¿Sabían ustedes que el primer mandamiento es el casamiento? Y el casamiento es por causa del amor. O sea, Porque- que el sí. motivo del casamiento es el... Sí, la creación es para la multiplicación, ¿verdad? Y esa multiplicación era la primera ley, era el casamiento. Omendá, Dani, Eva, Omendá, Sueñan de Yara. Allá. Sí. ¿Pero cómo se casaron? Ya hace se una ve- pregunta filosófica. Ahí, acá una piedra angular, a la derecha y a la izquierda
la mujer. Y todo era el fundamento el principal es esta palabra. Sí, amor. Y no es los 10 mandamientos como lo dice la gente, porque 10 mandamientos ya después vino con Moisés. Se modificó. No se modificó tampoco, sino que a Moisés se le reveló en el cerro, Sí, pero en época de Moisés ya, sí. y la creación era mucho antes, ¿verdad, No, Silvio? te digo nomás, Sí, te digo nomás, Tony, porque dijiste el primer mandamiento. Es muy sagrado del amor. Muy profundo también. Muy Y profundo. claro, si vos, el primer mandamiento que dice, la primera palabra que... Amar. Amar. Ahí es. Claro. Ahí era. Amar a Dios. Sobre A todo. Dios. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Hijo, sí. ¿Y Dios qué? Dios es amor. El amor. Acá se centra todo. Este es muy profundo. Que me gustaría leer ya este material después para analizar qué es lo que tenemos acá adentro. Pero me parece vos muy tenés interesante. que venir otra vez para Otra vez, ¿no? hacer esa crítica. Otra vez, pero- esa crítica también. No, Vea, y vea, fuera, tipo, ahí viene más llave de No, y fuera, ahí estamos conseguiendo. Silvio, Dígame. ayúdame a lanzar. Bueno, el número de contacto voy a poner al aire. Sí. 0975 430 448. Escuchen bien, porque voy a reiterar. Número de contacto. Puede haber un botón de mensaje, pueden solicitar música, alguna sugerencia, etcétera, etcétera. Ajá, un millón de patrocinación, como auspiciante sea del genuino ABAB ahí. Sí, Ahí claro. vamos a estar y vamos a hacerle un precio Atendí a la jugada. espectacular por la Semana Santa. Por Semana Santa. Semana luego. Santa, Pascua, regalo de Pascua. Claro. Sí. Así que 0975 430 448. Silvio, ayúdame con el tema de las páginas. Sí. ¿Cómo pueden vernos? ¿Cómo pueden escucharnos? www.nakunuturradio.com, www.nakunuturnews.com. También puede vernos a través del aplicativo que tiene que bajar de Play Store, en Nakunutur News. También pueden bajar, si tienen iPhone, que es de la línea Apple, tienen que bajar TuneIn y a partir de ahí pueden vernos. No van a poder ver por el aplicativo de Nakunutur News. Tienen que vernos a través de TuneIn. Sí, es iPhone. iPhone. Ahí. YouTube tema. Ajá, no, iPhone, lo que pasa es que los iPhones son especiales. Especial. Después también pueden escucharnos a través de turradio.com.pi, a través de emisoras.com.pi. A ver un poco, después tenemos Radio Cut. Tenemos también Radios. Jeta. Y ya me estoy olvidando todo ya. Página me meteo. Todas son páginas para escuchar. Allá. Fácil. 200 personas vieron nuestra canción la vez pasada. La vez pasada. Mm. Y ve la mitad de ya por ahí. A ver, Pero hoy vamos a cantar. Ya, Sí. Pepe Jugueira, ya terminaste. Ya terminaste, ya ¿Cómo es que se dice? Ya pongo esta ña del niño. ya vamos a estar lleno de niños, exactamente. Sí, ahí Sí, está. claro que Ahí sí. está mitad ña para acá. Sí, hoy, Te vende bien ahí. Sí. Atento hoy. Esa es Atenti a la jugada. mi compañera Sí. de Y bueno, viaje. ¿Qué dicen, muchachos? Si es que escuchamos una linda música, Silvio, y después ya vamos a estar en Claro, mientras nos preparamos, en ¿verdad? asunto, sí, ahí en voy a asunto afinar la muy guitarra. nuestro. Sí, Un asunto vamos a muy afinar, nuestro. vamos a Sí. tocar la guitarra Así en que vivo y en directo. En vivo y en directo. Tony Ruiz con ustedes, el requintista de Hernandarias. vos que sos Hernandarias, No, hacerlo. yo soy radicado. Yo soy de Oleari. Pepe, Sí, estudié en Asunción y de Asunción directamente a Hernandarias y Hernandarias. ahora soy hijo adoptivo de Hernandarias, soy muy fanático de Hernandarias. No me Hernandarias. quiero mudar así nomás. Te digo, a ver. hacer. Acá tiene su encanto. Hernandarias es como Villarrica. Villarrica tiene su encanto. ¿Por, De joven años de Yuse, dime. por qué siempre dicen la gente así por su valle lento? Yo también digo que YouTube es un encanto. No, lo que pasa es que no, él... la leyenda inclusive, les voy a comentar de Silvio Pérez Cuágena, de que el tema del Cuadolaño Sí. es un mina yo ahí voy ya Sí, esa sí. no, es la naturaleza. En el Icuapitán también me gusta Sí. Villarrica. es Muy un mina YouTube ese socio en Sangamila como ahí Tacarú ya se No, YouTube es en Idiaja. Pero ahora hay un nuevo cuadro en Casapa. ¿En serio?
Me dice que era. Pero no le veía así como Anina, demasiado grosero Tina, ya. Pesa, Nina. En la pausa No. Eso ya leí. Los muchachos En la ya pausa ya alzaron la. Muy YouTube. Muy ya copado. Te vi cuál, PPT ahí. No. No, hoy 20 la... Yo te vi cuál. No. Sí. Silo, por favor, la música. Porque ya antes de YouTube, estamos ya. Bueno, vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Fue feliz. De su pueblo la prendió la voz. Mi canción es triste y bañada en llanto. Al pisar de nuevo tierra guaraní, canción de nostalgia del amor más santo, que mi Madre Santa encendiera en mí. Quien creyera, madre, que al partir un día en pos de un radiante feliz porvenir, al volver ansioso ya no te hallaría, destrozando mi alma con tu triste adiós. Yo sé, madrecita, que volaste al cielo, que una blanca estrella te dio su lugar. Yo iré por el mundo sin paz ni consuelo, bendíceme, madre, en mi largo andar. Déjame llorarte, madrecita mía. Déjame que bese tu adorada cruz. Ella es la guardiana de tu tumba fría. Déjame encollarla con mil gratitud. Quien creyera, madre, que al partir un día en pos de un radiante feliz porvenir, al volver ansioso ya no te hallaría, destrozando mi alma con tu triste adiós. Yo sé, madrecita, que volaste al cielo, que una blanca estrella te dio su lugar. Yo iré por el mundo sin paz ni consuelo, bendíceme, madre, en mi largo andar. Somos una radio diferente. Ñaconitu News Radio Online, una radio que piensa. Las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, recuerdan acaso tu intensa bravura, reina guaraní. Anaí, indiecita fea, tenga voz tan dulce como el aguaí. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera, condenada a muerte
ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera. Y en tanto las llamas que estaban quemando y en roja corona se fue transformando la noche piadosa cubrió tu dolor y el alma asombrada miró tu martirio hecho ceibo en flor. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. ¿Recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea de la voz tan dulce como el aguaí. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor rubí. Anaí, Somos una radio diferente. Yapolito News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. Get down. Paid the call to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the call to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales, Be the boss. entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes,
que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde. Cultura y algo más nuevamente con ustedes por Ñacunutu News Radio Online, una radio que piensa, que divierte, que educa. Japesa ya agradece. Y atentos, señoras y señores, porque Tony Huer, como le maracala y ya afinó todito. Sí, ya está afinadísimo. Allá, Tony. Afinadísimo. Hoy es un día sábado, hay que Escuchar linda música. linda música. Sí. Los números de contacto 0975-430-448. Pea ese número y nada, enviando más a la pende pedido musical. Bueno, Las páginas, Silvio, por favor. www.nakunuturradio.com, www.nakunutunews.com. Perfecto. Sí, señor. Ahora, apreciada gente, no piensen más dos veces. Vengan y llévense este material. Resonancia. Pensamiento latinoamericano. Veamos ahí a o recopilar, coño de amigos, fuera Jorge Esquivel, no, perdón, Joel Esquivel, Jorge Contreras y Silvio Benítez. Silvio, ¿vos tiempo vende buena jape? 6 a 7 meses nos llevó desgrabar las entrevistas y enviarle a los autores para que corrijan. Y después, unos 3 meses más o menos, llevó la edición del libro. Y se volver a corregir y todo eso. Un año de trabajo. Un año de trabajo. Y está Tony, vea. Sí. El 17 de noviembre, si no me equivoco, fue el lanzamiento, la presentación del libro. La presentación. Yo estuve ahí. Sí. ¿Dónde va? Sí. Entonces, 70.000 es el costo, que precio de costo, pues nos movíamos a Poveña también. 70.000. Sí. Y tengo otro material en mi mano. Este es Ensayo de Emergencia, Sociedad, Disciplina y Poder del Amigo, filósofo de nuestra zona, Virgilio Cantero, alzó arriba. Este dice que es una joya. Esa es una bomba. Bomba, joya. Bomba. Sociedad, Disciplina y Poder. Acá hay esta gente. Y El ese poder del amor. Permiso aquí. Sí, te puedo prestar. Préstame. Alto arriba. Acá tiene. Préstame ese sitio, por favor. Y bueno. La ley ya pues coño de muchas cosas. Sí. Espectacular, Ese es el poder del amor. Gracias, De Rodolfo Ortiz. Rodolfo Ortiz, sí. ¿Quién les habla? Y 30.000 ella fuera. 29 la niña que estás ponamos y que tú me sí. Sí, nada, descuento, sí. Regalo de Pascua, sí. Para Pascual. Pascual es igual. Imagínate, por 130 llevan los 3. Los 3 materiales. Y un besito de Rodolfo. Sí. Ay, la cara de Tony. Cuñata ahí me lo los últimos tiempos ni un güey para la gente. Vamos a aclarar. Camboyo a Pirelo mitad ahí.
Y bueno, Sobre el gusto no hay nada escrito. ¿Sí? Silvio, permitime algo. Ya no aguanta. Ahora te iba a amenazar con tipo coave. Más, Jaco Tony. bueno. Amenazar, yo hay cosas. Quiero hacerte, Tony, hablando en serio, algunas preguntitas. Sí, claro que sí. La cómo no. diferencia existente entre el requinto y la guitarra, ¿cuál es la diferencia? Esta Pues es yo la la pillé esta es la guitarra popular. La clásica, pico y Sí, café, ya. la clásica, exactamente. Este descendiente del laúd, se llama los árabes, que usaban un instrumento de 4 cuerdas. Ajá. Tenía un molde así de ovalado, Tipo Ajá. tortuga. tipo tortuga. Ajá. Después en España le dieron el molde, la forma de la mujer, le dieron la Sí. cintura, De las el chicas. cuerpo, Ajá. y este es una guitarra. La guitarra compone de 5 elementos esenciales, que es la caja sonora, la boca, el puente, cabeza, clavija y clavijero y el mango. Ajá. Ese es guitarra. De la guitarra española o la guitarra sí. clásica, Sí. normal. De ahí que se vino la guitarra eléctrica de 6, 17 cuerdas, 8 cuerdas. Eso ya no son guitarras. Ajá. Eso ya no son en guitarra. Ya son un requinto, ya son guitarra eléctrica, electroacústica, otra cosa. Ajá. Pero la guitarra, el original es esto. Ajá. Sí, con 6 cuerdas Sí. y las notas están afinadas. La guitarra está afinada en mi mayor. Mi mayor. Aclarar, ¿verdad? Mi mayor. Mi mayor, que la cuerda del aire es mi, si, sol, re, la, mi. Estos son notas, la mayoría se equivocan en decir, yo vi una nota de do mayor, hey. Ajá. Y en realidad eso no son notas, Ajá. estos son acordes. Esa es la diferencia que hoy lo vamos a... algo interesante, ¿verdad? Porque, ¿qué son las notas? Las notas son el acorde son conjunto de notas. Ajá. Entonces, pégate y nota. Ajá. Pega mía ya. Ajá. A veces yo puedo haber dos, haber mi, haber dos, y. Entonces, ese es do mayor. Cuando vos apretás, así ya ella es un conjunto de notas. De notas. Cuando vos tocas, ¿verdad? Y eso se llama acorde. Entonces, ahí ve yo cuida la nota. ¿Entendés? Este es una nota, este es una nota, este es una nota, este es una nota, este es otra nota, este es otra nota, este es otra nota. Esos son notas. Yo pues a tener cuerda. Sí, vete en cuerda. Sí, Esa sí, es una nota. entiendo. Ah. Y conjunto de todas esas notas que voy a apretar Sí. en un acorde, eso se llama acorde. Ese conjunto. Porque Ya. acorde es conjunto de notas. Siempre me lo miran, yo puedo entender nota re mayor. Después hay notas Ah. breves, man. Yo voy a ir re mayor, o mi mayor, o la ve. Yo llamo ahí la ve. La que debemos ahí. Sí. Entonces, En realidad ese no es una nota. Sí. Ese no es nota. Ese es acorde. ¿Y cuál es la diferencia con el requinto? El requinto, la diferencia del requinto, el requinto está más afinado en otra nota. El requinto está afinado en la, que es 5 escalas más arriba. Es más alto. En la mayor, que sería esto. Ya. Ahí se modifica todos los acordes. Cuando vas a tocar con la orquesta, con la guitarra, o los acompañamientos, son otro acorde de lo que vos tocas. O sea, se toca. ¿Por qué? Porque está afinado en otra nota. Está en la mayor. Y en eso nomás. Esa es la diferencia. La caja también. Oye, La caja con la sonora. caja. La caja sonora es más chico. Más chica. Más chico. O sea, Bueno, eso es lo que- no es esa forma extraña que tiene ahí la No. caja la que define el requinto. No, es el tamaño. No. Yo te estoy diciendo por esa. Por ese. No Acá. puede menos No, faltar no. suele llorar, bebé. No. Esto es para que vos puedas hacer la punteada, para que puedas llegar hasta Hasta la última Sí, escala. hasta la última. Exactamente. Ese es para puntear. Entonces vos llegás hasta el último. Y esa es la diferencia entre el requinto y la guitarra. Sí. Otra pregunta. Sí. Y claro, a ver. Sí, claro. ¿De vaina? Pillase. Espectacular. ¿Tuviste algún maestro a partir de cuántos años ejecutaste la guitarra, Tony? Sí. ¿Algún maestro que ha dejado alguna marca en tu vida como artista? Sí. Nosotros somos familia de músicos. Me contaste la Sí, otra vez. mis tíos, mis abuelos, todos somos músicos. Ujú.
Y yo cantaba con mis tíos en la serenata cuando era mitad en la época de 10, 12, 11 años, de 9, se pinco ahí como, sí, cantaba. Yo quería tocar demasiado la guitarra, pero mi mamá no me dejaba tocar. Hoy cuando vi músico que bueno, esa cultura. Entonces dije, alguna vez me voy a independizar y voy a practicar. Ambos putas. Entonces vine a Hernandarias en el 95. Trabajé con bajo patrón. Después me independicé en 2 años, 97. Y 98 me regalaron una guitarra. Y ahí empecé a practicar. Ahí empecé a comprar para mi guitarra. Y mi primera profesora fue Marta Mendieta, acá en Hernandarias. Profesora de música. Y después el que marcó más, o sea, después eso era guitarra popular. Y después hice la guitarra clásica, que la música culta, con un profesor, un maestro argentino, que se llama Hugo Silvera Landriel. Él vino, se estacionó acá en Hernandarias, vivió 5 años por ahí. Estudié con él 2 años más o menos. Ya no me acuerdo más o menos cuánto era. Pero por ahí. Una preparación de 4 o 5 años tuve en cuanto a la música. Y después popular y clásico. Pues ya me seguimos. Sí, ¿no? Y después ya práctica. La diferencia entre la música culta y la música popular, podemos tocar también ese tema. Porque la gente, la mayoría con la música clásica confunde que eso... nosotros que estamos en la guitarra, la clásica para nosotros es la culta, la música culta. Y popular es popular. La música popular o la guitarra popular, su posición es acá, a la derecha. Esta es la posición. Y la música culta es a la izquierda, es esto. Y está en partitura. O sea, lo popular también está en partitura, pero vos podés sacar por oído la música popular. Puedes cantar, simple, tiene 2 acordes, 3 acordes y vos ya podés cantar. Sin partitura. Sin partitura. Vos podés escuchar nomás y ya sabes sacar el sonido. Yo cama ese. Sin problema. Sin embargo, la música culta tenés que sacar con partitura y ahí ya entra nota por nota, que es lo que estábamos hablando. ¿Por qué es más delicado? Digamos, una forma de decir. ¿Por qué es más delicado? Bueno, porque voy a apretar nota y no acordes. Exacto. Exactamente. Silvio, ¿cómo será? No, Ñacaporao se acabó a su mindo. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, esto es música popular. Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído. Quizá recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido. Estos son música popular. Si hay años pasa será. No, lo está ejemplificando. Ejemplos para que la gente sepa, ¿verdad? Perfecto. La gente y esto es música culta que es por partitura. Ejemplifica un poco. ¿Podés? Este estudio de Rubira, que se llama Romanza, de Antonio Rubira, en 1883 en España, que hizo. Ensalada, no fácil. Y claro, porque aprieta pues las notas, no los acordes. Sí. Esto lleva arpegio y, como dice Silvio, nota por nota. Entonces, es totalmente diferente. La música culta es totalmente diferente que la música popular. La música popular, por ejemplo, en cuanto a punteada, el que nosotros tenemos.
Esto es música popular. Algo que vos podés sacar por oído. Tienes algunas técnicas. Las técnicas que se usan son arrastre. Este se llama arrastre. Este que hice se llama armónico. Después tenemos ligado, descendente y ascendente. Descendente. Este es ligado. Lo que yo usé acá. Ya. Ese, ligado. Así cuando ustedes escuchan la música en la radio o en el disco, ya van a saber qué significa. Ese ligado. Descendente. Y ascendente es... ¿Es jugateo? Sí. No, por todos lados puede irte, pero este es el ligado ascendente. Y este es descendente. Y esto se llama punteo. Y la velocidad vos le das de acuerdo al ritmo que vos quieras. Esa es la diferencia entre música culta y la música popular. Bate pendiente va. Le hizo suspirar, Rodolfo. Lo que estoy diciendo es si Luis Cuapa y te vas pegando un poco ni tu luz. No, pero algo toca radio. No, pero yo soy un amante de la guitarra. Sí, a mí me encanta. O sea que yo no ejecuto otro acorde como dice Tony. Pero hasta ahí. No. En realidad, ¿cuánto tiempo tuvimos al pedo ahí en el estudio? Y no aprendiste. Y no aprendí. Porque un tiempo... ¿Vos también estuviste ahí? Un tiempo yo estuve ahí con Tony, me iba al cohete ahí antes de la facultad. Y... Guitarreaba. Yo miraba ellos cómo ejecutaban ahí con... ¿Cómo se llamaba nuestro amigo el panadero? Richard el ingeniero. El ingeniero. Mesa. Un saludo a Richard. Para mí es Richard el panadero. O sea que ejecuta bien, Richard. Sí, ¿no? Y él me acompañaba. Sí, y... Él tocaba teclado. Teclado. Le encontré en su casa tocando teclado. Me fui a serenata a su mamá, creo que era. Y le encontré, estaba practicando teclado. Ay, Jerejana, vamos a tocar guitarra conmigo. Y tiró su teclado y empezó a practicar la guitarra. Sí. Y mucho cantamos. Ahora, hace mucho que no le veo. Saludo especial para la familia Mesa, barrio San José. San José. Ellos son. Sí. Bueno, ya anduvo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Tony? Una polquita, una guarania. Después le voy a explicar la diferencia entre la polca y la guarania. ¿Cuál es la diferencia? Es importante allí cuando... Sí. Y vamos a empezar con la polca. Polca. Voy a cuando él empiece a ejecutar, yo voy a poner en silencio nuestro micrófono para no... Sí, para los nuestros. Y él nomás se va a quedar. Perfecto. No. ¿Está bien? No, para que... Así para que puedan escuchar. Para que no se pueda escuchar el... No, el silencio de los nuestros nomás. Para escuchar más puro tu sonido. Mi pana, hija, me oye. No hay ningún para nada ahora. Ojalá que no se vaya la luz. La energía. O sea, la energía. Escuchamos a Tony. Eso de polquita ahí. Allá en aquel valle, sembrado de azucena, dejé mi joya hermosa. Ay, mi ñonga Tupú, mi única esperanza, mi saga la morena, gualada pura y bella, majero. Hoy guardo aquí en mi alma eterno una promesa como reliquia santa. Cenillo mi me oigo, pasaron largos años y nunca la firmeza se secarán sus hojas, ni oye potepo. Y hoy me parece verle su negra cabellera, vencida por la brisa, a oñeño pello va. Y siento como un ángel en noches placenteras, teniéndola en mis brazos, ay. ¿Dónde estará entonces aquella novia ausente, aquella diosa humana, Xiangape?
yo sellaba un núbil amor futuro en una noche clara, ya subió ya. Testigo era entonces el firmamento puro y el juez divino Tupac Vagapeguá. Pero hoy ella tan lejos, ausente de mis ojos, como la suya ansiosa, y hoy me serano, y yo rondando valles y campos pesarosos, su gracia evocando, hacense corazón. Allá en aquel valle de ambiente milagroso, dejaba yo un día mi amada tu pasar, y fue una tarde triste de trémulo lloroso, por último le daba peteille pollo pues. Adiós, adiós decía con gesto doloroso la mano de su diestra, y lo deshace, y siento un torrente que bañará mis ojos. Adiós Belén amada, a Evo se tinde. Esa, ¿eh? Mi novia ausente. Mi novia ausente. Sí, ¿Es de Emiliano R. Fernández, que le hizo a Belencita. Ah, Belencita, Sí, vea ese. Belencita Pemona, es su amor eterno. ¿Cómo se llamaba ella? Belén. ¿Belén qué? No, se sabe el apellido. El apellido no me acuerdo. Ujú. Sí. Espera que voy a buscar yo eso. ¿Cómo se llamaba la música? Mi novia ausente. Novia Mi novia ausente. Ah, mi novia ausente. Ya es Camille, ¿verdad? Pero Ya- esta Belencita era paraguaya. Sí, paraguaya. Paraguaya, vea. No, es como la otra, la uruguaya. Uruguaya, vea. Ah. Vos los caiteos, vea, será. No, lo que pasa es que se entendieron, pues. Claro, porque Hablaron era el mismo idioma. el mismo Ah, yugo. Sí, Sí, Ese sí, es el problema. Sí. Mi novia ausente. Ya es amigo, No puedo ambas, y mi novia ausente. Portal Guaraní, ¿qué dice de eso? Porque tenemos que saber, ¿no? Claro. Hay que conocer siempre de la cultura. Emiliano, en este sitio Portal Guaraní es muy completo. Realmente. Sí. Lo ideal que tenemos que Vos sabés que- desglosar primero y después cantar. Sí, sí. Ahora Claro. vamos a hacer. No, pero vos sabés que Igual, no Sí, igual, ¿vale? no está acá la explicación. No está la explicación Pero muy lindo la letra. No, la letra es Muy- espectacular. Muy linda la letra. El Donde dice- informe que Portal tiene sobre Oda Pasional a mí me dejó Sí, ese es No, espectacular. espectacular. muy poco. Sí, ese es el lujo. Acá dice que es música de Demetrio Aguilar. Sí, la música puede ser La otro. música, pero la Sí, letra es la de música es la Emiliano. melodía. Acá está, acá ya encontré. Sí. Voy a poner mi anteojo La- para la lectura porque... Mondénele, mondénele. En Bollo, anda. No, diga tú. ¿No qué? Acá, mi siete y la letra. Sí. Entonces tengo que... Ya pongo de Calagüisi y dice así. El gran amor de Emiliano R. Fernández fue María Belén Lugo. María Ahí está. Belén. María Belén. Ni Catalina Gadea, ni Fernanda Aguilera, ni Dominga Lugo, ni Marciana de la Vega, a las que dedica versos encendidos, ocuparon con tanta fuerza el corazón del poeta andariego como la Ixateña. Exacto, igual será. Exacto. El primer encuentro se había dado alrededor de 1930 por casualidad en un ñembo epajá de Huiraró, compañía cercana a la ciudad de Itá. Y, a María le había encantado la voz y el tono ceremonioso del que dirigía el rezo del rosario. No, verá. Ok. El azar quiso que, al terminar la oración, se encontraran los que durante unos 10 años vivirían un amor de encuentros y desencuentros. Ese fue el capítulo inicial de un romance al que a ratos soplarían vientos favorables de ternura y tormentas violentas de separación y desprecio. Oyo jaijuja. Pelea y beso.
Los años de noviazgo fueron de luceros en la ventana de la amada, momentos compartidos y alejamientos poblados de añoranza. Emiliano era andariego y como tal, a menudo estaba muy lejos de la morena de largas trenzas que le adoraba. Su vocación de caminante era más poderosa que el sentimiento que les unía. Con su guitarra y su poesía alerta, lo mismo podía estar en algún barrio de Asunción como en algún obraje de la compañía taninera Carlos Casado en el Alto Paraguay. Dice, de aquel tiempo en que la mariposa alada de la esperanza le sobrevolaba, es mi novia ausente. Emiliano estaba fuera del radio de la mirada de Belencita y entonces su musa le inspiró las palabras que iban dirigidas a su joya hermosa y a su zagala morena. Zagala, vos sabés que zagala es una expresión gitana. Zagala morena. Así dice en la canción. Zagala morena. No. No sé, pero hay muchas músicas que le hizo a Belén. A Belén. Por ejemplo, la última letra también. Ah, mira. Los días y los años transcurren presurosos. La guerra del Chaco ya no era una posibilidad, sino balas que empezaban a buscar cuerpos enemigos. Él había escrito Rojas Silva Arecabo después de que a fines de 1927 los bolivianos asesinaran al teniente Adolfo Rojas Silva. Fue uno de los primeros en presentarse para ir a combatir. Para Belencita, la espera y la incertidumbre son largas. Ambas, sin embargo, tienen dos pausas fundamentales. Según cuenta Marino Barrientos, un poeta e investigador de la vida de Emiliano en un libro. Después de 4 años de noviazgo y en plena guerra se cumple en parte un sueño largamente acariciado, el de unir su vida a la de María Belén. Viene Emiliano del Chaco con permiso y enseguida contrae enlace en el registro civil un día martes 8 de agosto de 1933. Pero sin llegar a la iglesia, ya en plena luna de miel le sorprende el llamado del deber y él como soldado vuelve al Chaco dejando en Asunción a su flamante esposa. Así el destino ya hiere con el dardo del dolor a una mujer joven enamorada que de día y de noche habrá sentido el temor constante de perder para siempre a su amado esposo. Pero allá en la lontananza surge la estrella de esperanza y una noche de verano, diciembre de 1933, llega al Hospital Militar Central y hasta allí corre Belencita para abrazar a su amadísimo esposo, desesperada por su suerte, y él le consuela con frases cariñosas diciéndole que ya está curado con ella a su lado. Relata Barrientos. Restablecido Emiliano, el casamiento religioso se realizó el 24 de febrero de 1934 en la Basílica de Caacupé. El poeta volvió al Chaco para regresar solo cuando las armas cesaron de escupir su intolerancia de fuego. Emiliano se radicó en el paraje Barsequillo, más allá de Tres Bocas, acota Marino Barrientos. Por entonces, la dicha habitaba aún los latidos de María Belén y Emiliano. En Autores Paraguayos Asociados APA, la música está registrada a nombre de Demetrio Aguilar. La música. La música. La música. La melodía. Claro. El libro de Marino Barrientos se llama Emiliano R. Fernández a 100 años de su natalicio y 45 de su muerte. Allá en aquel valle sembrado de azucenas dejé mi joya hermosa, Jaoimé Iñongatupu. Mi única esperanza, mi zagala morena. Ahí está. Cual hada pura y bella, maero rirori. Qué bueno, ¿eh? Zagala morena le dice, ¿eh? Sí. Con ella yo sellaba un nóbil amor futuro. Buenísimo. En una noche clara. Pero vos sabés lo que es zagala morena es. Zagala es una palabra difícil de encontrar. Sí, no, y zagala. Voy a buscar lo que significa eso. lo que significa, ¿verdad? Pero tiene que ver con la gitana. Porque la gitana pues tiene pelo negro y largo. Una expresión metafórica, quizá. Bueno, Zagalo O era. comparativa, en todo caso. Zagalo era el técnico de Brasil. Atendemos, dice. Nombre masculino. Zagal es nombre masculino. Nombre masculino. Y Zagala es femenino. Dice. La pandilla contempla el trajín del zagal y oye su voz de hombre. A pesar. Pastor joven que está a las órdenes de otro pastor. Un poco. Dice acá. Zagala. Significado. Vamos a ver qué dice. Leyendo ya en internet, pero. No hay paciencia, hija. Muchacha soltera. Muchacha soltera. Sí. Que tiene muchos pretendientes. Es codiciada. Doncella muchacha. Doncella, sí, sí. Doncella es zagala. Es un término que usan mucho los gitanos.
Sí. Un término muy utilizado por los gitanos. Dice muchacha soltera o mujer que ha llegado a la adolescencia o la juventud. Ella ya, Sí. yo creo que ya. Está claro. Muy cosa. Bueno, sí, es por eso cada término lento vamos a decir las mismas cosas. Muy Emiliano. Casi. Sí, Dijimos la otra vez que fue un hombre muy dedicado a la lectura. Sí, un sabio. Un sabio. Un sabio. Esa es la expresión. Claro, y un artista, porque él cuando le veía a alguien y se inspiraba, como dice acá, su musa inspiradora, Sí. ahí Aparece. disparaba su, Ya está presente. su palabra. Entra en marcha. Sí, inmediatamente. Y hablando de marcha, Silvio, ¿qué le podemos pedir a Tony para que... No, yo quiero que él elija. Música de pura gente. Yo quiero que él elija también música culta. Sí, podemos. Porque es interesante, pues, eso no se canta, ¿verdad? Sí. Pero se disfruta La melodía. la melodía. Porque él conoce mucho, ¿cómo se llama el español este tan famoso? Francisco Tárrega. No, está el otro, que Berta, eso también ejecuta con Williams, ¿verdad? Sí, hay muchísimo. Pero ellos son intérpretes, ¿verdad? Ellos O también, Berta Rojas sí es intérprete. pero ella no tiene composición propia, ¿o no sí? compone. No escuché nunca. O sea, yo no escuché lo que ella hizo, ¿verdad? ¿Y Luz María Bobadilla? Intérprete también. Ujú. Ellos lee la partitura y toca, ¿verdad? Mm. Hay un tema muy especial de Berta con la comparación con Pío Barrio. La gente dice la Pío Barrio femenina, pero Pío Barrio no tiene nada que ver con Berta, porque Berta es intérprete. Ella no hace la música. El otro es compositor. Y el otro es compositor. Y también ahí tenemos intérprete. que aclarar también. Sí. Y también Claro. es intérprete. Es como hablamos la vez pasada de Luis Alberto del Paraná, ¿verdad? Sí. Así Que mismo. algunas músicas él componía. Escribía. Así mismo. Pero en su mayor parte él es Interpretaba intérprete. nomás. O Luis Miguel, por ejemplo, que es 100% intérprete. Sí. Sí. Mm. No hace. No escribe Sí, música. no escribe música. Hay el músico y hay el poeta. El Así poeta. también. También, Así exactamente. sí. Hay una El diferencia. poeta, así como Emiliano, el que hace la letra, y el otro, ¿cómo se llama el que puso la música? Demetrio Aguilar. Demetrio Aguilar, el que le puso la música, la Y- melodía. Y Tony, hay lo que no es músico ni poeta, o pedacina. No, pero de loco y Pepeña poeta. Poeta. Pepeña Poeta. No, pero de loco y poeta todos tenemos. Todos tenemos Seguramente un poco. algo tenemos de poeta. Por eso, Sí, por sí, eso sí, se sí. escribe, ¿verdad? Eso No, sí, en sí, todo, eso sí, sí. le gusta la literatura. Claro. Eso es Claro. cultura, poesía. Sí, ¿verdad? sí. Claro. Y así es la diferencia. Hay algunos que, o sea, hay muchas diferencias. Este tema de la música es muy complejo. En realidad, si vos no estás en el mundo de la música, no podés diferenciar una cosa de la otra. Sí. Sí. No cuesta, Así, sí, cuesta. así como una melodía no podés diferenciar de un acorde. Un acorde es diferente a un arpegio. Son técnicas diferentes. Sí. Partitura o música en sí, la melodía en sí, son cosas distintas, diferentes. Y para que surja una música, una melodía, se necesita de varios componentes, como por ejemplo las técnicas de la música, las notas, las melodías que vos tenés que tener en la cabeza. Eso tiene que tener ritmo, armonía y después para que se forme una melodía. El ritmo, acorde y la melodía son los conjuntos que se necesita para poder crear una melodía. ¿Entendés? Es así nomás, ¿no? No, Ay, con la guitarra, o si no con músico, pátalo. Yo la hemos de la guitarra. Mirando parece fácil, No. pero cuando agarras la guitarra, ahí entras en un mundo diferente. muy complejo. Campo Negro y Becerra. No, gente, muchísimas cosas, muchísima disciplina vos necesitas, muchas técnicas para que pueda armar ese conjunto y ahí se forma la música. Sí. O sea que el músico es un obrero habilidoso El de la gran
Pistola. el músico en sí es otra cosa otra vez. Porque la música es una cosa, el músico es otra cosa. El músico, el que hace ese conjunto de cosas para que pueda hacer una melodía, una música, tiene que ser un genio. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Bueno, se le considera a los músicos como un genio. No, yo no soy genio, pero se le considera genio porque hace muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el rajido. Esto es rajido. Hace rato le iba a explicar el rajido y el punteo, la diferencia. Más tarde ya está. ¿Cómo es el término rajido? Rajido. Ya. Esto es rajido. Esto tiene un compás. Por ejemplo, le voy a explicar lo que es compás. Sí. A ver. Esto es un compás de una polka. Ese es un compás. Después está el tiempo. Este es un tiempo. 2, 3, 4, 5. Y de ese tiempo no tiene que salir el compás para que pueda suceder la melodía o la canción. ¿Viste? Muchísimas cosas ya tiene en su cabeza el músico. Bueno, ya tiene 3, 4 cosas ya, ¿verdad? Y después tiene que hacer con la nota. ¿Qué es lo que tiene que hacer con la nota? Combinación de notas. O sea, combinación de acordes para que pueda surgir esa melodía. En un rajido puede En un haber rajido. 2 notas o 3 notas. Puede ser 2, 3, 4, 10, 20, 30. 30 notas en un rajido. Acorde. En un acorde. Notas infinito hay. Porque esto, acá hay muchísimas notas. Ah, claro, Porque claro. es conjunto. Claro, acorde, sí. El acorde. Sí. Entonces, lo básico para que pueda surgir una melodía, vos necesitas la nota natural, que es esto, ¿verdad? Después está el dominante y el subdominante. Son 3. Eso es lo básico, los mínimos. 3 acordes. Sí. Después tenés una pasada que son menores. Esto, por ejemplo, mayor. Esto es el dominante. Después tenés el subdominante. Son 3 cosas diferentes. Hace rato ya hablamos de 3 cosas que estaba haciendo con el compás, ritmo y la melodía que tiene que llevar. Después tener la combinación de los acordes o combinación de notas. Son 6 cosas ya tiene que hacer. Sí. Ya está haciendo. ¿Verdad? Vos no te das cuenta. O son 6 cosas ya que está haciendo. Después, ¿qué tiene que hacer el tipo? Tiene que pensar lo que va a decir. Claro. Sí. Y esa letra tiene que coincidir en el compás. Hoy quedan yo esa es la coordinación. Ese es como caminar, masticar chicle. Algo así. Algo así. Sí. Está y respirar y. ¿Cierto? No, lo que Pero yo- hay cosas que son ya automáticas que cuando el oído se afina, ¿verdad, Tony? Claro. A mí me costó 2 años para afinar la guitarra, por ejemplo. Porque vos te acostumbras con el sonido. El sonido, tu Oído. tu sentido auditivo se acostumbra y de tanto escuchar se queda esa melodía. O sea, El cerebro en realidad. El cerebro capta ese, almacena y se almacena. queda ahí. Se queda, capta el tono. Ese es un tono, ¿verdad? Sí. Un tono de nota, por ejemplo. Un mi, un si, un sol, un re. Y pues ahí ella iban de. Sí, vos ya captás ya. O si está sonando una música y la gente dice, ¿en qué nota será que está? Entonces, vos ya sabes que es un do mayor, un re, un mi, ¿verdad? Pero eso cuesta, porque tiene que ser una disciplina que de tanto practicar, ahí llega la práctica. Llega la práctica. Sí. Tanto practicar, la gente dice, eso es demasiado fácil. ¿Cuántos años le costó practicar para que pueda educar su oído? Porque eso es una educación musical, se dice. Educación musical. De tanto escuchar, se te queda y eso se va aislando una cosa con otra. Sí. Te crochet ya por ahí, ¿verdad? La misma cosa. Veñandutilla, pues, una cosa con otra. Cada ejemplo, ñamoyaco, a veces. No, genial. Pero lo que pasa es que muchas veces tenemos que hacer esos ejemplos para que la gente pueda entender. Porque a veces es muy complicado. Ayer no entendí una cosa, Tony, hablando de falta de entendimiento. Lo que no entiendo tengo que preguntar. Claro.
la percusión, esa era tambor, ¿cómo se llama esa? Sí, batería es una cosa... Batería, para- batería, sí, hemos dicho de ba- batería, percusión- ese que tiene platillo de aquí sí, sí, para allá. batería. Batería. Sí. Usted vio, porque vos ejecutás, hemos dicho eres el conjunto de notas, ¿ves? Sí, Acorde. La combinación. Acorde. La combinación. Acorde, hemos dicho el lave, Sí. otro doble, Sí. solve. Sí. Ese video no, ¿cómo funciona el asunto? Porque hemos acompañado y siempre nos sale del... Sí, y ese es el que lleva el Sí. compás. El güey rocín, como se dice, ¿verdad? El güey rocín la hubiera paiteado mi otro güey gajúa, ¿verdad? Entonces, Güey el, rocín, sí, el güey bajo y la batería es el que lleva el compás de la orquesta. Ese es el más importante de toda la orquesta. De ambos. De una, ¿saben? No de- sirve. de una orquesta sinfónica. ¿Qué sea, de significativa una- es mi pregunta? ¿no? De una orquesta. Por ejemplo, por eso siempre comienza la batería. La batería. Sí. 4 toques, ese es el tiempo, ¿verdad? Marca el tiempo, en qué tiempo va a tocar. Sí. Ese es un tiempo, ¿verdad? Y ahí ya empieza. Eh. Y ahí ya le sigue lo otro. Ahí el segundo que entra es el bajo. Ese es el que marca el compás. Pam, pam, pam. Ese es el compás que yo le mostré. Sí. Ese es un compás. Entonces el bajo. Y el batería hace. Sí. Entonces ahí se forma todo lo que es una orquesta. Un Otra conjunto de instrumentos cosa, un conjunto de instrumentos sería armónicamente se tiene que ajustar. sí. Con sonidos O sea, secuenciados. Secuenciales. el director de una orquesta lo que hace es eso. Juntar, ¿verdad? El sonido de la batería con la guitarra, con el teclado, sí, pero todo en la misma nota para que pueda que pueda surgir. Por eso, Rodolfo, es tan difícil entenderle a Mozart y eso, porque Mozart escribía en las partituras para cada instrumento de su obra, de la música clásica. ¿Verdad? Así es. Sí. O sea que escribía, por ejemplo, si era violín, Para violín. para violín primero. Y a partir de ese instrumento que la música él hizo para violín, por eso dice, por ejemplo, música en do mayor para violín, dice, ¿verdad? Sí. Entonces el violín va a ser el que va a marcar. Pero en realidad después usa todo ese violín para rellenarle con el bajo, trompeta, trombón, piano, contrabajo, violonchelo, todo. Y ahí aparece, pero vos siempre vas a escuchar el violín, que es el principal. El principal. A mi tía, ese era. Y sí, pues, y ahí también para flauta, dice, ¿verdad? Sí, para flauta. Hay música Clarinete. para clarinete, para clarinete. tuba, para así, ¿verdad? Actualmente. Ese se llama dominante. El instrumento dominante en la orquesta. Le va a dar importancia. Sí, sí. ¿Quién es el maestro más significativo para tu gusto, Tony, actualmente en nuestro país? En nuestro país, nuestro compatriota, que está vigente, que está parado, que está en actividad. Muchísimos maestros tenemos. Por ejemplo, tenemos este maestro para mí, el maestro de orquesta. Saram. Luis Saram. Y La otra vez le conté a Silvio que es yuteño él. ¿Ah, sí? De Valle. mi Valle. Sí, toda la zona de Villarrica y Oviedo, Sí. Coronel Oviedo, todo. Casa Paz. Sí, zona cultural. De ahí nacieron los mejores. Bueno, y Ahí está Álvarez. sí, Luis Álvarez. Luis Álvarez. Bueno, y el otro maestro director también es Diego Sánchez Hace. Diego Sánchez hace. Sí. Bueno, él fue el maestro más joven de una orquesta sinfónica de Villarrica. Villarrica es la única ciudad que tiene orquesta sinfónica después de Asunción. Y Capo, yo siempre digo que Villarrica es la cuna de la cultura. Sí. Y siempre ambos voy a hacer sombrero para los Villarriqueños. Y Diego Sánchez Hace se formó ahí. ¿Verdad? De ahí nacieron los mejores poetas. Bueno, y fíjate, pero los Alfonso, la mayoría son de ahí. Los Alfonso. Los que escribieron para el Papa. ¿Te acuerdas la música Gracias a su santidad? Está Pío San Valentín. Bueno, es Don Alfonso. Los Alfonso. Don Alfonso. Los Alfonso. Los Alfonso, Picora. Sí, los Alfonso. Los Alfonso. Qué lindo. Sí, así es.
Yandú la Ya música en tu que mina. había tú- Ya en tu mina. ¿Ya andó? una música orquestal, o en orquesta sinfónica, o en orquesta, para que la gente pueda entender Orquesta sinfónica, música clásica, ¿sí? una música clásica. O vamos a poner, por ejemplo, yo te puedo poner este. Escuchá este. ¿Sabes qué es Eso sí. Atendé, con la primera 12 notas ya sabes ya qué música. Ah. La catedral No, las abejas. de las abejas. De Agustín Barrios. Pío Barrio. El mejor guitarrista del mundo, hasta el momento nadie le supera. Agustín Pío Barrio. Agustín Pío Barrio. Mangoré. Mangore. Nisuga Mangoré. De San Juan Bautista de las Misiones. Después le voy a explicar qué significa Nitsuga. Ajá, sí, sí. Agustín significa eso. Al revés. Te adelantaste de mí. Bueno, y esto es música culta. Esa es música culta. En guitarra. En Hay que guitarra. aclarar también eso. Ah, Sí, Que guitarra, hay en guitarra. piano como Beethoven. Ajá. Hay Luis violín. Van Beethoven. Sí. Y el otro que estaban diciendo, ¿cómo era? Mozart. Amadeo. Ajá. Mozart. Sí. Verá que acá voy a poner, por ejemplo, uno que a mí me encanta siempre, que es este. Les voy a decir, entre las músicas clásicas, ¿verdad? Este. Vamos a ver si... Ahí está, es el violín. El dominante. De Vivaldi. Vivaldi. ¿Qué música? Estas son las 7, ¿cómo es? Las 4 estaciones de Vivaldi. Fíjense cómo solo el violín se escucha. Sí. Y después van a entrar unos otros. Vamos a ver acá otro. Este es Verano de Vivaldi también, pero en G menor. Sol menor. Sol es G. G. ¿Qué es sol? Sol. Sol. En G menor es. Sí, sol menor. La Pepe. Estoy como diciendo, no está pues, aguja más ese pecado. Sí, ese es un código. Sí, sí, Los- sí. Los códigos americanos. Sí. Hay un código y nosotros decimos en ¿Escuchás este? Este instrumento de viento. Sí. Este es Bach. Johann Sebastian Bach. Sebastián Bach. Este, por ejemplo, es. Este es, ya les digo, Bach, pero cello. Violonchelo. Violonchelo es. No, cello el que está así. Sí. Ah, El violonchelo es el más grande que hay. sí. Ese es el papá del violín. Después está el abuelo. Contrabajo. El bajo. Sí. Y este es otro, pero ya creo que este es cantado. Car Off. Diferente. Este es cantado ya. Y hay gente... Yo quería contarle a ustedes la historia de Mozart. Dice que un tipo vino, hace rato como dijo Tony, no es tan fácil como la gente cree que en Bopú 2 nota ella, en Bopú toma la guitarra, ¿verdad? Dicen que Mozart viene una persona, no sabemos si es cierto, ¿verdad? Pero así dicen. Por lo menos dicen. Oye, que dice que vino y le preguntaron a Mozart si él, si le podía enseñar música. ¿Verdad? Y Mozart tenía como 24 años por ahí. Entonces, Cortado. el micrófono. Son todos. No. ¿Está al aire? Sí, al aire, sí. Espectacular. Al aire. Yo pensé que ya. No, seguimos al aire. Entonces le dice si le podía enseñar música. Y le dice, bueno, vaya a aprender estas notas, ¿verdad? Le muestra las notas en el piano, 2, 3 notas, y vaya a practicar. Y le dice, no, pero por favor, le dice, yo tengo 27 años y enséñeme cosas más importantes, le dice, ¿verdad? Usted a los 5 años ya escribía una ópera, le dice, ¿verdad? Sí, pero yo no tuve maestro. Esa es la diferencia. Claro. La diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Voy a bajar un poco la guitarra. Bueno. Entonces, eso hay que tener en cuenta también, ¿eh? Bueno, vamos a ir a una breve pausa.
¿Sí? ¿Por qué no escuchamos un tema y con eso nos vamos a la pausa? ¿Te ¿Te parece? Va? Después. Dale. Dale. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Voy a cantar a mi cuna, la del pomposo Amambay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que la distancia me impida poderte ver. Si tu hijo soy, aunque monguiré, a cantarte voy, y tapuapote, y cual mainumbre, a la receda yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé, sumida en dolor, y hoy al recordar, lleno de aflicción, quiero regresar a ti encarnación. Pa, 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 pa. La brisa del Paraná besa tu loma clavel, y a ti, Virgen de Itacuá, adora al guaraní fiel. Distante queda tu selva, mi lejana encarnación. El día que a ti yo vuelva, tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque moriré, a cantarte voy, y tapuapote, y cual mainumbre, a la receda yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé, sumida en dolor, y hoy al recordar, lleno de
quiero regresar a ti, encarnación. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé sumida en dolor, y hoy al recordar, lleno de aflicción, quiero regresar a ti, encarnación. Somos una radio diferente. Ñaconitú News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que, en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios, y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ñaconitú News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació. 11 horas con 41 minutos. Cultura y algo más nuevamente con ustedes por Ñaconitú News Radio Online. Sí, una señor. radio diferente, una radio que piensa, que educa, que divierte. Sí. Saludo a Jorge Contreras. ¿En serio? Sí, Juan Villanueva, ¿le conoces a Juan Villanueva? Sí. El del museo.
Les enviamos A Miguel- don Juancito también. Don Juancito, ¿vos le Nuestro conocés? aprecio siempre. Sí, a Y a Jorgito, Miguel Jorgito Olivares también. ¿no? Sí. Que está en Asunción. En Él es- Asunción. Él es chileno. Ajá. Hoy Silvio, vamos a saludarle tardíamente, pero vamos a saludarle a doña Antonia. Sí. Doña Antonia. Doña Antonia, no sé no dónde está. Me parece que está en Asunción. En Asunción. Mm. Así que, pero estoy seguro de que está en sintonía. Sí, Fiel oyente, no eh. cuasi madre. Ella tiene el aplicativo. Ella en el aplicativo no va a escuchar. Jeje. Oye, Ahí está doña Antonia. pone Sí. en su cama y Nuestro saludo para ella. y telenovela, Novela. Doña Knuto. Mm. Momento de alzar arriba ante cámara estos materiales fantásticos. ¿Eh? Ensayo de emergencia, Sí, señor. Sociedad, Disciplina y Poder Mm. del filósofo Virgilio Cantero. Sí, señor. Ahí está. Virgilio 30.000 guaraní. 30.000 guaraníes. El poder del amor, de quien les habla, Rodolfo Ortiz Brites. Ujú. Una preciosa novela, también por 30.000 guaraníes. Sí. Se viene el otro, Resonancias, pensamiento latinoamericano. Sí. Es de Joel Esquivel, digo bien, Jorge Ujú. Contreras y Silvio Benítez. 70.000 guaraníes, 130, un combo. Un combo. ¿Eh? ajá. Un combo, así. Para Semana Santa. Sí, para Semana Santa. Pascua. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Sin más comentarios, ¿tenemos algún tema preparado, señor arquitecto Tony Ruiz? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos compartir con nuestra gente maravillosa? Esta víspera de la Semana Santa, víspera. Mañana, Sí. mañana ya es Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, ya. Mm. Ah. A mi reina. Sí. Ese Yo, temazo, voy a- un temazo es. Sí. Escuchamos, Silvio, escuchamos. Doña, no. Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven cariñosa, ella ser. Gozar quisiera entre tus brazos, yo que terente taña y me. Apujare voy a sirende, de puca bepe da se añua. Taimende quere, taimende huipe, jaimaguarere, taña pensar. Las flores de mis jardines hilvarán dicha y amor, para que juntos gocemos ternura de una pasión. Las horas serán idilio, muy linda o chupeguará, y olvidando los martirios, la llave hace camba. Me voy amada, me voy tan lejos, llevando enfermo mi corazón. Me iré buscando otro refugio que sea propicio para el amor. Adiós, tan solo debo decirte, desengañado de aquel amor. Pasión impuro que tú fingiste para insultarme con mi dolor. Las flores de mis jardines hilvanan dicha y amor, para que juntos gocemos ternura de una pasión. Las horas serán idilio, muy linda o chupeguará, y olvidando los martirios, la llave hace campa. Ah. Sí, aplauso. Yo me Sí, claro. Bárbaro. Gracias. Genial, Por genial. A favor. mi reina. A Por mi favor, reina. a Este mi es reina. de. Emiliano R. Fernández la primera parte, la segunda parte es de Luis Alberto del Paraná. Ah, la sí, parte bien. en castellano. Ah, sí. Me voy amada, me voy tan lejos. Ah, esa parte Sí. él la agregó. Sí, O tradujo. agregó. 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 Ah, mira. No, es la traducción. porque Ah, es él agregó nomás. totalmente diferente lo que dice en la segunda estrofa Ujú. de la primera. O sea, Claro. no tiene nada que ver una con la otra. Solo él agregó. Sí, le agregó. Qué bueno, mira vos. Porque el significado Yo, es diferente. yo no sabía eso. Ah, Sí. ¿Cómo es? A mi reina. A mi reina. Mm. Vamos a enviar un especial saludo para un colega tuyo, ¿será? ¿En serio? Al arquitecto Sergio Chávez.
está en sintonía. Un En gusto. sintonía con Saludo nosotros. a mi colega. Sí, sí, sí. Él es de Ciudad del Este y está en sintonía, así que nuestro aprecio es siempre para Sergio y a su familia. Para don Cano, doña Luisa, doña Julia, a David, su hijo, y a Cintia. Así que un abrazo fuerte para ustedes, Sergio. Y bueno, vamos a continuar escuchando música Vamos a preparar. Tenemos tiempo todavía, Silvio, a la mitad. Son 11 de la mañana con 42 minutos. Ya después tiene tiempo y nada. Sí, sí, tenemos para 3 músicas por lo menos. Para ti, ya después. En la cara de Tony. Ya Lo que pasa es que él es... el repertorio en mi página, Tony. Sí. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? No, quería decir nomás que él, ¿cómo se llama? Tiene sus músicas luego así que son preferidas, ¿verdad? Cada músico tiene su propio repertorio. Sí, su repertorio. Que él quiere tocar. Sí. Vamos a escuchar uno de lo que más te gusta a vos, Tony. Silvio, Tony, acá se manifiesta nuestra amiga y compañera. Nuestro saludo también para ella, Estefi. Ah, sí, mira. Toda en sintonía con nosotros, así que un abrazo fuerte, un beso. A Rodrigo Olmedo también, un saludo. Beso grande para Estefi. Está viendo también el programa. ¿Quién? Rodrigo Olmedo. Rodrigo Olmedo. Sí, señor. Saludos para Rodrigo. Apretón de mano para vos, hermano. Y bueno, mientras tanto, Peapio, ¿cómo es el tema cuando las cuerdas son viejas? Uno ya tiene que afinar cada dato No, ¿por qué eso se hace eso? Depende mucho del instrumento. No depende de la cuerda. No, de las cuerdas. No, depende de las cuerdas. También depende de la marca de las cuerdas. La marca de las cuerdas. Sí. Pero más depende del instrumento. Del instrumento musical. No guapuije, mira. Entonces el directo tiene que estar afinando. Cuerda campana es la mejor. Sí, yo uso campana. Yo uso campana. Este, por ejemplo, es re viejísimo. Pero esta guitarra vos afinás una vez, así como vieron hace rato, una vez y ya está. Sí. No, solamente preguntaba, porque yo suelo ver a los músicos cantando, algunos cantan. Sí, eso es por el instrumento. Una bipocadilla. La cuerda, en realidad, sí, cuando es muy común o guapuixei, ¿verdad? Pero más depende del instrumento. El instrumento musical es el que la guitarra en sí. Sí. Que define si va a sonar bien o no. O no. Y la escala y todo eso. Bueno, quiero cantar una serenata de Emiliano R. Fernández. Se llama Entre tus sueños. Esta música, por ejemplo, es muy poco se escucha en la radio. Se difunde poco. Se difunde muy poco. Yo no sé por qué. Pero es muy linda la letra que dice. ¿A qué se refiere? Yo me acuerdo que canté en el colegio y a mis compañeras y mis compañeros y eso me decían, ¿qué música es? Le dije, una polka. En serio, nunca escuché algo muy lindo. Entonces, ahí quiero culparle a la prensa también que ponen esa música y ya hoy nadie quiere escuchar. Y una música ponalo, mitad. Sí. Para que a los jóvenes les guste también. Claro. Yo digo que siempre que no polka yeguma o polka, la gente del interior nos tilda así de que polka y, ¿verdad? O músico y, y no es así. Sino que yo quiero culparle a la prensa porque le pone. También está la base del estatus social, ¿verdad? Donde se dividen los 3 niveles. Pero acá en todas las radios se ponen música I, ¿verdad? Y ahí vos sí, música ya es obra. Música ya es obra. Entonces, los jóvenes no quieren escuchar música ya todo el día, ¿entendés? Pero ñamoína la música por nada, entonces puede escuchar. Entonces, este es una música por nada para mí, quiero aclarar eso. Es un buen repertorio para la novia que llevarle serenata o dedicarle una canción. ¿Se lleva serenata todavía? Entre tus sueños. ¿Perdón? ¿Se lleva todavía serenata? Sí, claro que sí. Se lleva la mamá, la novia. La otra vez, no hace mucho, con nosotros estaban 2 chicas. Sigue una. Y les preguntamos acá con Silvio
segundo programa por ahí era así, lo tercero, segundo. Sí, tercero, bro. Sí, y en eso era que nosotros le preguntamos si qué harían si es que un día un caballero, un galán, se le acerca a la ventana de ellas y empieza o pepetea ahí, güey. No, la serenata. O sea, Lo mejor de la serenata es que uno está medio dormido, o sea, están dormido profundamente. Después cuando empieza el instrumento y empieza a cantar, voy a entrar frecuencia. En la frecuencia. Cuando está entre despertar y el dormir hay un estado que se llama dormitar, ¿verdad? Y entrar en ese dormitar y escuchar esa canción que te viene y no sabe de dónde. ese no sería el famoso tapitirambi. Y eso se llama dormitar. Dormitar se llama ese estado. Después pendejo música y muy baja y Sí. y eso es lo que le gusta a la gente. Y la serenata, yo, Tony, le dije la otra vez a Silvio y eso, que es la expresión de un verdadero, del más puro sentimiento, afecto, respeto. Esa es la serenata. Sí. Despertarle a una persona con una melodía. Con una canción. No sé, Ese imagínate. es lo mejor, ¿verdad? Ya, vamos a ¿Qué te escuchar. parece? Vamos a escuchar el tema. Serenata. A ver, De Emiliano serenata, Fernández. de Emiliano Entre tus Fernández. sueños. ¿En dónde viene la ella? Entre tus sueños, mi amada China, oye tormento en mí, que por ti sufro, Virgen divina, ay catu guaroquiri. En esta noche, niña querida, ayuye varome angecoy, de amor y pena mi alma henchida, se pura hey cangarojeno. Ninfa bendita de mis ensueños, le cautivaba Xerecobé. Oye las trovas de este arribeño, donde la jupape y ya popiré. Ya en silencio no he podido sembrar y jugar o quirirí. Por eso ahora mi bien te pido, se pura heinare en mí. La vaga luna que me encamina de Rogagüe, para decirte mi bien amada de Yurumí Pausete. Tú bien lo sabes ya en exceso, Maisha y te pasero ya cuántas veces de llanto y rezo Huiban bebe cose Yurú. Si no me quieres, mi bien soñada, evente se veta lluver. Mi pobre vida ya está cansada, esta se tema y coacer. Aquí mi triste verso termina y en va bandera de jugar. En cada estrofa mi bien amada, oye Cosembaracá. Qué lindo tema. Sí, ¿Qué le parece? Oye, ojos en Maracay. Claro. Esa mezcla entre el guaraní y el castellano, ¿cómo le haces? Sí, Y todo lo que le dice a la... ¿Cómo entre tus Entre sueños? tus sueños. Ajá. Una Acá estoy- serenata acá- de Emiliano R. Fernández. Emiliano Fernández. Sí. Acá veo que Generación de Villarrica canta. Canta. Sí. Tony, Y yo también. Y vos también. De ahí. Tony, No, es que busqué. la Villarrica en No, es que estoy buscando. Estoy buscando, pues, Ajá. es que estoy buscando si está entre en mi archivo, ¿verdad? Ajá. Y está acá, entre tus sueños. Sí, está. Ajá. Mm. Orecopa, oigo, tipo. Sí, no moví. Orecopa. No moví. No, claro que pongo. Claro, Claro, sí. Avisana, pues. Tony, imagínese, vos haces así presentación cuando alguien te puede contratar a una persona para hacer una presentación. Claro que sí. Jalan el claro que número, hermano, ya prohíbe al aire. Sí. Tu número de contrato, diga Tubio. Claro que sí. Se puede. Se puede. A ver, Tony, a ver. 0973-502-325.
0973 502 502 325. 325. Así es. Sí, Tony Luis. Sí, todo lo que sea proyecto, ejecución, remodelación, Corte área de arquitectura. Corte de pelo. Sí, quiere cortar cabello. Sí. Hay un montón de mamuetes. ¿Y cumpleaños de pura gente suya? Sí, quiere que le cante, le vamos a cantar. Y si quiere encantar, vamos a encantarle. Perfecto. Con el letrado. ahí ya. No, eso es para compartir con los... No, músico. Yo la música hago así más por deporte, ¿verdad? Para Más conocer por- a los amigos. Más como un hobby. Más como un hobby. Sí. Para Pero conocer a los so- amigos. pero solés ir a amistades. festivales donde Sí, te invitan. festival. Hace poco estuve en festival de... ¿Itacuré? Acá, Santa Fe. Santa Fe. Sí, Santa Fe, el Paraná. con certificación, todo chuchi, lindo, espectacular. Son actuaciones de primer nivel. Demasiado saben organizar esa. El gente. sábado pasado estuvimos tocando en Capitán Cue, hacia Coronel Oviedo. hacia Que de acá te sí, fuiste. Sí, de acá. Sí, el 20 tocamos otra vez en Coronel Oviedo, pero otra zona ya. Algo de Cue. Ahí todito Cue es la zona. Claro. Pues. Sí, pero son muy lindos lugares. Y yo toco requinto de solo instrumental, también cantando. Pero más es show en requinto. Sí, es mi especialidad. Tu especialidad. Sí, pero me gusta cantar también. Me gusta cantar. No, pero- Hacer serenata. ¿Con quién te suele, o sea, Yo tengo un señor Balbino Coronel, que hace 10 años por ahí que toca conmigo, un señor. Después tengo batería Luis y bajo Taito. Y ahora mismo no tenemos tecladista. Estamos buscando para nosotros. Taito. Pero la verdad que estamos necesitando acordeón. Porque música más popular es porque nosotros hacemos. claro. Entonces combina más el requinto con o sea, a mí me Con el parece acordeón. por gusto, ¿verdad? Con el acordeón y la batería. Y suena Tony, de maravilla. Taito no es mesa. No sé. Que vive en su San apellido, Francisco. No sé, Acá. no sé, pero por acá nomás vive. Un tipo que toca bajo y no mi más. socio es. De socio, Sí. ¿verdad? Sí, y hoy nosotros tocamos con él en el cumpleaños de su mamá en kilómetro 7. Sí. O sea que vas a estar a una cuadra de mi casa. ¿Vos sos de kilómetro 7? Ahí a una cuadra yo estoy. Y bueno, ya andate pues amigo, vamos a escuchar música porna. Esta noche. Esta noche con Pujarepe. Esta noche con Caribe. Sí. Taito. Sí. Sí, mi socio. En la casa de su mamá. ¿Sí conoces la casa de su mamá? ¿Por qué no le traemos? Vos sabés que Taito ejecuta muy bien el teclado. Sí, toca teclado también. ¿Por qué no le traemos? ¿Será que no? Claro que puede. Sí, de cuestión de invitarle, ¿no? Claro. Sí, claro. Depende de... Sí, para conocer a nuestros artistas locales. Vos sabés que él tiene una hermana que se llama Lisandra. Canta bien, fe. Lisandra canta bien. No le conozco. Sí, una flaca rubia linda es. Ella, mi vecina, muy buena persona. Así es. O sea que es familia impresionante. Son. Sí, no son gente humilde. Así que nosotros vamos- solemos comer hipocuelos, Sí, sí. Vamos a invitarle a Taito. Sí, espectacular. Y bueno, 5 minutos, ¿verdad, Silvio? Sí, Nos una música. Nos despedimos con un Vamos tema a de... Con un tema. Con un tema propio de... Tema propio de... No. Bueno, mientras tanto elegimos un tema y nosotros nos despedimos de este modo, Silvio. Sí, señor. Hay que avisarle a la gente, Silvio. El sábado de Gloria no vamos a tener No. actividad. No, el próximo no. Así que en 15 días. 15 días Sí, señor. vamos a estar de vuelta con Cultura y algo más Sí, señor. por Ñacunutu News Radio Online. Sí, señor. Y deseamos a nuestra gente que mediten durante esta Semana Santa, que preparen muchas chipas y que no tomen en demasía ni pehuete y la caña la mitad. Claro. Ya cosí de ama, eso sería mejor con rica chipa y compartir en familia, visitarla. Cada uno ve ya en el templo ya adoraba al Señor. Y eso hacemos. Claro. Y bueno, Sí, toda señor. la suerte del mundo y Silvio para vos, para tu familia. Y bueno, Que por pasen acá bien nomás vamos a también. estar nosotros. Sí, yo en cambio pienso viajar. Tony, para tu familia, amigos, Gracias, un gracias. afectuoso Igualmente. saludo y los mejores Felices deseos. Pascua para todos. Sí, y si Dios Para permite, la nosotros audiencia también. probablemente voy a llegar junto a ustedes esta noche.
Ya está, Vamos ya a caminar está por ahí. invitadísimo. Sí, Invitadísimo, vamos a estar por ahí. en la casa Sí. de la mamá de Tai. Sí, ahí yo a Sí. una cuadra estoy. Ah, espectacular. Vamos a estar Magnífico. tocando por ahí el requinto puro, el requinto viajero. Hagan un Facebook Live ahí para que Sí, vamos. Sí. pues, claro, vamos a transmitir en vivo acá. El Sí, director va a hacer vamos a hacer algo. transmitir Y bueno, en vivo. nos despedimos, Tony. Bueno, pues, Agradecido contigo, amigo, como siempre. Gracias a ustedes por la preferencia. gentileza, por Un gusto. impresionante. Muchas cosas queríamos tocar, pero el tiempo no dio. El Pero tiempo hay que no. tú para la próxima. Sí, háganle. sí. Por Sí. la diferencia, por ejemplo, entre la polka y la guarania. Sí, Para sí. la próxima que No podemos. Ya de tarea, ¿no? Sí. Y bueno, nos despedimos de una guarania. Guarania. Sí, guarania. Magnífico. Muy Así bien. que hasta dentro de 15. Hasta dentro de 15 días. Te retiñen las noches tus mágicos ojos, que a veces semejan negro y boté. Pero algo tienen también de lucero, que mezclan sus luces, tristeza y toré. Al solo pensar que mi alma estremece y busco el consuelo tras mi coraje. Pero este secreto de amor inconfeso que llevo yo dentro nace monguebe en mi pensamiento cual pájaro errante. Lo quiero, yo te busco, vamos para y en un aleteo de lírico ensueño te arrullan mis versos, Naika tu y bajo su sedosa pestaña azabache que embrujan de amores lucero mocoy, perdiendo en sus luces raudales de encanto, cual si fueran ellos mora y jureño. Novia de mi ensueño, morocha divina, no encuentro en mi estro mora y jupabé. Por eso te pido perdón al cantarte en mi lajido acento, añandu va a ser en mi pensamiento cual pájaro errante. Doquier yo te busco, mamo pare y en un aleteo de lírico ensueño te arrullan mis versos. Naika tu y Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, porque ilusiones y tracé mil caminos, tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina?